Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Soy su profesora Magali. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 9. Vamos a hablar acerca de la frase nominal, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a conversar un poquito ya en el plano sintáctico, ¿sí? Vamos a hablar entonces qué es la sintaxis, cuáles son las unidades lingüísticas, ¿no? De la sintaxis y de qué manera vamos a ir analizando entonces esta sección de la gramática, ¿de acuerdo? Así que si ustedes tienen cualquier duda, consulta, por favor, no se olviden realizar sus preguntas a través del chat, ¿ya? Bien. Eh, bueno, nosotros habíamos mencionado en alguna clase pasada que, bueno, la lengua está conformada por 4 componentes, ¿verdad? El componente fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Entonces, cuando hablamos del componente sintáctico, vamos a tener ahora una disciplina, ¿no?, que va a encargarse de explicar justamente todos los fenómenos que pasan a nivel de esta parte de la gramática. ¿Cómo se llama esa disciplina, chicos? La sintaxis, ¿verdad? Entonces, la sintaxis es la disciplina que estudia esa área del lenguaje, ¿ok? Ahora, eh, ¿cuáles son las unidades de estudio de la sintaxis, no? En primer lugar, vamos a aclarar que tenemos diferentes unidades, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo, ingrese, ajá, por acá está. Bien, entonces, la sintaxis va a estudiar, por ejemplo, la palabra, ¿sí? Va a estudiar la frase, va a estudiar la proposición y la oración. Es la unidad mayor. Recuerda que la oración es una unidad que tiene sentido completo. Por eso, cuando ustedes a partir de ahora me hagan consultas acerca de alguna categoría gramatical, alguna función sintáctica, es ideal que ustedes lo contextualicen, que lo pongan en una oración, porque una palabra podría cambiar de funciones o una frase también podría variar sus funciones dependiendo de su contexto. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices palabra, palabra es lo mismo que decir una categoría gramatical. ¿De acuerdo? Una palabra es aquello que tiene significado, que tiene una morfología, y las palabras cumplen funciones. Igual ocurre con la frase, ¿no? La frase es una unidad, ¿no?, que tiene una estructura, en este caso, puede estar formada por una o más palabras y pueden cumplir diferentes funciones en la oración. ¿Correcto? Entonces, es muy importante por eso el contexto. La proposición es una unidad como intermedia entre una frase y una oración. ¿Por qué? Porque las proposiciones contienen verbos, sin embargo, carecen de sentido completo. ¿Correcto? Hay una unidad ahí que la condiciona un poquito a depender su significado y su interpretación en una unidad mayor. Entonces, las proposiciones necesitan de aparecer, de suceder en una oración completa para que uno pueda reconocer también en ella sus funciones. Y por último, la oración es aquella que está constituida también por una estructura, un sujeto, un predicado, en donde aparece una palabra importantísima, ¿no? El verbo. Entonces, el verbo es una categoría que le va a dar sentido e incluso nos va a permitir reconocer funciones sintácticas dentro de la oración, ¿ya? Entonces, la palabra, la frase, la proposición son estructuras, son unidades de nuestra gramática y cumplen funciones. Y nosotros vamos a estudiar, vamos a ir mencionando en esta primera parte, ¿no?, de esta área, algunas categorías y también vamos a ir analizando el resto de estas unidades. Bien, comencemos por una categoría muy amigable, que es el nombre o también llamado sustantivo, ¿no? Bueno, se le llama así porque es aquello que nosotros utilizamos para poder identificar a personas, animales o cosas, ¿ok? Incluso hasta ideas. Por ejemplo, ¿no? Un sustantivo puede ser la palabra alumno,
¿no? Es un sustantivo que utilizamos para identificar a un tipo de persona. Muy bien, un objeto puede ser, por ejemplo, maleta, ¿no? Puede ser de pronto un animal, ¿no? La palabra gato, por ejemplo, ¿no? O puede ser de repente un lugar, ciudad, ¿no? Una idea, por ejemplo, paz, ¿verdad? O también, incluso, algunos sustantivos son propios, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar por aquí, Paola. Entonces, todas estas palabras que ustedes están viendo aquí, ¿cómo las llamamos? Sustantivos. Los sustantivos, entonces, son nombres que le vamos poniendo a cada cosa, elemento de la realidad o ideas que tenemos en nuestro pensamiento. ¿Ok? Ahora, morfológicamente, nosotros podemos también definir esta categoría como una palabra variable, ¿no? Los sustantivos son palabras variables porque van a presentar flexión de género y número, ¿no? Van a presentar afijos flexivos. Eso es muy importante. También pueden presentar algunos derivativos. Por ejemplo, la palabra conejo, ¿no? Conejo, conejos, conejas, conejitos. Y aquí ustedes están observando el morfema derivativo it, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el rol de un sustantivo? El rol de un sustantivo es constituir el núcleo de una frase nominal, ¿ok? Es el núcleo, es la palabra más importante de un tipo de frase. Por ejemplo, la palabra bicicleta, ¿no es cierto? Es un sustantivo porque hace referencia a un objeto. Lo usamos para identificar este tipo de medio de transporte. Ahora, si yo digo la bicicleta grande, ¿no es cierto? Esto constituye una FN, es decir, una frase nominal. Y de este conjunto de palabras, ¿cuál es el elemento más importante? El sustantivo, ¿no es cierto? El sustantivo viene a ser el núcleo, porque esa palabra justamente es lo que le da sentido, le da estructura, nos da una idea acerca de algo y cómo es ese algo, ¿no? Muy bien, entonces es la única función que cumplen los sustantivos o pronombres. Bien, entonces, morfológicamente, en cuanto a su estructura, todos los sustantivos tienen una raíz. Hay algunas raíces que pueden aparecer solas, ¿no? Por ejemplo, la palabra flor. Flor es un sustantivo, es una palabra, ¿verdad? No presenta género, número morfológico. Pero la palabra de alumno o alumna, ¿no? Es la raíz, pero no constituye sola una palabra, tiene que aparecer siempre con un flexivo. Igual perro, amigo o gato, ¿verdad? Entonces, todos los sustantivos tienen raíces, ¿ya? Ahora, también pueden presentar afijos, ¿no? Morfemas flexivos o derivativos. Tú ya sabes que los flexivos indican género y número. Entonces, todos los sustantivos, ¿ok? Presentan género y número. Y una gran mayoría lo puede hacer a través de un morfema, ¿no es cierto? A través de los afijos. Ejemplo, ¿no? Vamos a colocar por acá. Muy bien. Puede ser la palabra, a ver, gato, ¿no? Gato, gato, gata, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, alumno, alumna, ¿verdad? O alumnas también puede ser, ¿no? Libro, ¿ok? Libro o libros. Entonces, todos los sustantivos expresan género y claro, no solamente expresan género los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos son seres sexuados y evidentemente van a presentar un género natural, ¿no?
pero también los objetos y las cosas pueden presentar género, como es el caso de la palabra libro. Ahí la O es masculino. Así como la palabra pizarra, ¿no? Es un sustantivo femenino, lo sabemos por el sufijo a, y puede en algunas ocasiones aparecer con el morfema de plural. Sin embargo, hay otros sustantivos que no van a presentar un género morfológico, ¿no? Por ejemplo, a ver, la palabra dosis, ¿sí? Dosis es un sustantivo, pero morfológicamente no expresa género. Tú no le vas a poner la O, la A, y tampoco esa S significa plural. Su singular no es dosis, ¿verdad? ¿Cómo hacemos si queremos marcar el género y el número de esta palabra? ¿Qué hacemos? ¿A qué recurrimos, chicos, para poder establecer el género y el número de este sustantivo? Vamos a tener que utilizar una palabra más, un artículo. Tendremos que decir la dosis o las dosis, ¿cierto? Entonces, recurrimos a alguna otra categoría, pueden ser los determinantes, pueden ser adjetivos, para establecer el género de algunas de estas palabras. Entonces, bueno, sea esa forma o sea otra, semánticamente, todos los sustantivos siempre expresan género y número. Pero estamos haciendo la aclaración, ojo, que una gran mayoría lo hace a través de morfemas. Bueno, también los sustantivos pueden presentar morfemas derivativos, ¿no? Los morfemas derivativos, tú ya sabes que pues, alteran el significado, ¿verdad? Y se pueden obtener, pueden derivarse raíces sustantivas o pueden obtenerse de otras raíces sustantivos. Muy bien, estos pueden ser prefijos, infijos o sufijos, ¿no? Como exalcalde, cecitar, ¿no? Gatazo, dedal, de dedo dedal, niño, niñera. Bien. Ahora, los sustantivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Tenemos los sustantivos comunes, ¿ok? O connotativos, que se caracterizan mucho porque no individualizan. Es un sustantivo genérico, ¿no? Amplio. Y lo vas a reconocer mucho porque se suele escribir con letras minúsculas, ¿verdad? En cambio, los sustantivos propios o no connotativos son aquellos que individualizan, señalan a un ente particular. Ese ente puede ser una persona, un lugar, un objeto, etc. Y lo reconocemos ortográficamente porque van con letras mayúsculas. ¿Ok? Bien, los sustantivos comunes pueden ser abstractos o concretos. El abstracto es aquel que, bueno, como su nombre lo dice, solamente puede ser comprendido a través del cerebro humano, ¿no? Es una idea, es un paradigma que tenemos acerca de algo o alguien. Ejemplo de sustantivos abstractos: verdad, temor, afecto, generosidad. Estos sustantivos nosotros no los podemos ver, tocar, oler, no son físicos, ¿verdad? En cambio, los concretos son físicos, son perceptibles a través de los sentidos. Pueden ser las palabras flor, papel, lápiz, etc. Ahora, estos sustantivos concretos se pueden subdividir en individuales y colectivos. El individual es aquel que señala la unidad, ¿no es cierto? La unidad. Ejemplo: cáliz, tambor, pincel, etc. En cambio, un sustantivo colectivo es cuando señala un conjunto de algo, ¿ok? Por ejemplo, la palabra enjambre, ¿ok? Enjambre.
tropa, ¿no? Entonces indica conjunto de algo, conjunto de soldados, militares, etc. Entonces, los colectivos son aquellas palabras que siempre estando en singular van a hacer referencia a una agrupación, ¿correcto? Aquí se borró mi palabrita. Ahora, esos colectivos pueden ser primitivos o derivados, ¿ya? Le decimos primitivo porque es una palabra que no proviene de otra. En cambio, el derivado, ¿no? Tiene que presentar un morfema derivativo. Por ejemplo, la palabra piara, jauría, equipo, no proviene de otra, de otro sustantivo, ¿no es cierto? No presenta morfema derivativo. No ha pasado por un proceso de derivación. En cambio, el derivado sí, ¿no? Pinar, ¿de dónde viene? De pino, ¿no es cierto? Alumnado, ¿de dónde proviene esa palabra? De alumno. Entonces, esa es la diferencia con los sustantivos colectivos, ¿ok? Ahora, los sustantivos propios, que van con mayúscula, pueden ser palabras que se utilicen para denominar a personas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra, puede ser Alberto, puede ser Brian, ¿verdad? Brian. ¿No? Un sustantivo de persona. O también pueden ser los apellidos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Guamán, ¿correcto? Guamán. Ahora, los patronímicos son aquellos apellidos que provienen de otro nombre, de un nombre de pila. Vamos a corregir aquí un ratito, por favor. Vamos a... Ajá. Ya está. Vamos a colocar completo el nombre porque se ha borrado. Entonces les decía que un patronímico es un apellido que proviene de un nombre de pila, de un primer nombre, de un prenombre. Por ejemplo, ¿no? La palabra Ramiro, el nombre Ramiro, pues Ramírez es un patronímico. Que puede derivar en Sánchez. ¿Ves? Entonces, no es cualquier apellido, no. Patronímico se le dice solo a esos apellidos que tienen este tipo de formación, este proceso de cambio, ¿no? De prenombre a... También tenemos nombres de animales, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar aquí Tifu, ¿no? Un nombre de un animal. Y también puede ser de alguna cosa singularizada, ¿no? Por ejemplo, el Titanic, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a esa referencia al nombre de un crucero. Entonces, se entiende que existen diferentes tipos de nombres propios, pero todos ellos se consideran dentro del grupo de los sustantivos. Por lo tanto, hay varias formas de clasificar a un sustantivo. Bien, una palabra que también otra categoría gramatical que es muy cercana al sustantivo son los pronombres. Los pronombres son palabras que semánticamente no tienen significado, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, a ver chicos, ¿qué significa él? ¿No? ¿Qué significa él? Lo único que vas a responder de esa palabra es su condición lingüística. Profesora, él es un pronombre personal. Nada más. Es diferente a un sustantivo, ¿no? En un sustantivo tú tienes una imagen, ¿no? Tienes una persona, tienes un lugar, ¿cierto? En cambio con los pronombres no.
Por eso semánticamente son vacíos, tienen un significado lingüístico, ¿ya? No tienen un significado léxico, como lo tienen los sustantivos. Ahora, se comportan de manera muy parecida al sustantivo porque también se pueden marcar género y número, ¿no? Ustedes saben que hay pronombres variables, ¿no? Entonces van a presentar sufijos de género y número. Por ejemplo, podemos decir nosotros o nosotras. Ahí está la variabilidad. Puedes decir ellos o ellas, ¿no? Ahora, algunos pronombres son invariables. Son aquellos que no van a poder presentar esos sufijos, ¿cierto? Tú tienes ahí me, acá ninguna de estas palabras le puedes tú insertar un sufijo. Esa O que estás viendo en conmigo, contigo, tú no puedes decir conmiga, contiga, ¿verdad? No llevan sufijos de género femenino, tampoco le puedes insertar una S plural, ¿correcto? Entonces, ustedes ya recordarán que tenemos un grupo de pronombres invariables. Y los variables justamente son los que hacen ese movimiento, ¿no? Esa oposición, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ese, esos, mío, mía, aquel, aquellos, usted, ustedes, quien, quienes, ¿no? Ella, ellas, la, lo, etcétera, ¿verdad? Ahora, también se comporta de una manera muy similar a un sustantivo porque lo reemplaza. Usamos un pronombre para sustituir a un sustantivo. Por ejemplo, en lugar de decir Brian, ¿ok? Yo puedo utilizar la palabra él o puedo utilizar aquel, ¿no es cierto? Entonces, es una palabra que nosotros utilizamos para marcar referencias, ¿no? Hacer alusión a un sustantivo. Pero tú sabes que jamás podrías tener a los dos juntos, Brian y él. No, Brian, él no tiene sentido, ¿correcto? O sea, o aparece el sustantivo o aparece el pronombre. Uno de los dos. Es decir, nunca un pronombre puede acompañar, modificar o ser parte de la misma frase nominal. Tiene que ser diferente, tiene que aparecer en diferentes contextos. ¿Ok? Ahora, de hecho que no me vas a decir, profesora, y el Brian no, porque el Brian es artículo, ¿correcto? Ahora, su función del pronombre es muy semejante a la del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si digo él, ¿no? Él presentó su trabajo, ¿verdad? Entonces la palabra él es también el núcleo de una frase nominal. Es la palabra más importante porque constituye el sujeto de la oración. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los pronombres se pueden clasificar de varias maneras, ¿ok? Pueden, por ejemplo, llamarse pronombres personales. ¿Por qué se les llama así? Porque van a hacer referencia a las diferentes personas de la comunicación. A la primera, a la segunda persona o a la tercera persona. Puede ser singular, plural, femenino, masculino, ¿no? Neutros, también hay neutros. Y estos pronombres pueden ser tónicos o átonos. ¿Por qué se les dice tónicos? Porque tienen acento propio. Y solos pueden aparecer en cualquier parte de la oración. Es decir, estos pronombres pueden aparecer en el sujeto o en el predicado, cumpliendo diferentes funciones, ¿no? Como las que están viendo ustedes aquí, ¿no? Sujeto, de, o y, complemento. En cambio, los átonos no. Los átonos son pronombres que necesitan siempre de una palabra muy importante. Tienen que estar juntito con los verbos. ¿Ya? Tienen que aparecer. Los átonos
su acento recae sobre un verbo. Ahora, estos pronombres átonos pueden ser proclíticos, ¿ok? O enclíticos. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Muy sencillo, la posición. Le dices proclítico porque el pronombre está apareciendo antes del verbo. Le di, ¿no es cierto? Le di, ¿no? Lo envié, se fue, ¿no? Me río. El pronombre está antes del verbo. Y le dices enclítico cuando el pronombre está después del verbo. Y se escribe de corrido con una sola palabra, ¿no? O sea, es una unidad aquí, ¿no? Se fusiona como una composición en una sola palabra. Por la posición. Ya está. Y aquí tenemos toda la lista, ¿no? Todas las formas variables que tienen estos pronombres, ¿no? Los tónicos como yo, tú, usted, él, ellos. Y los átonos que generalmente, como te das cuenta, son monosílabos, ¿no? Me, nos, te, os, lo y se. ¿Ok? Muy bien. Esos son los personales. Ya está. Ahora, también tenemos los pronombres posesivos. ¿Por qué se les llama posesivos? Porque van a expresar pertenencia o posesión. Y ojo, los pronombres, como dije, tienen que estar solos. No pueden estar al lado de un sustantivo. Dice, esa casa es mía. ¿Correcto? Ahí está, un verbo, un pronombre. Estos polos son suyos. ¿Correcto? Verbo, pronombre. Esas chompas son nuestras. Aquellas listas son mías. Entonces, ¿cómo reconocer con claridad a un pronombre posesivo? Porque son estas palabras, ¿no? Mío, tuyo, suyo, por el lexema, que eso sí, tú tienes que saber, aprender los lexemas, y por su contexto. Puede estar al lado de verbos, pero no puede estar al lado de sustantivos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú dijeras, si tuvieses un contexto así, nuestras chompas, ¿no? Son de lana. Muy bien. Nuestras no va a ser pronombre, pues. Claro. ¿Por qué no puede ser pronombre, chicos? Porque está con un sustantivo. Entonces se supone que tiene que reemplazarlo, pues tiene que reemplazar a chompas. No pueden estar los dos juntitos, ¿no? Ese es el principal trabajo con los pronombres, sobre todo no confundirlo con los determinantes. Los determinantes son los que están sustantivos, los pronombres no. ¿Correcto? Igual pasa con estos, con los pronombres demostrativos. Son palabras como este, ese, aquel, ¿no? Puede ser femenino, singular, plural. Y los neutros, ojo, que son invariables, ¿no? Eso es esto, aquello, neutros. No marcan género, número. Y aquí lo vemos, ¿no? Este es mi cuaderno, me agrada esto, estas son tus maletas, aquellos son mis lapiceros, ¿verdad? Entonces, si el contexto fuera diferente, ¿no? Claro, si digo, por ejemplo, a ver, tengo estas monedas, claro. Entonces tú ahí vas a notar que la palabra estas, claro, está al lado de un verbo, pero no se refiere a él, ¿no? No marca referencia con el verbo. Tú dices, estas monedas, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta, esta palabra, estas, no puede ser un pronombre. ¿Por qué? Porque está acompañando a un sustantivo. Tiene más sentido con la palabra monedas que con el verbo. Se tiene que estar solo. Muy bien. Los pronombres interrogativos
se les llama así porque son palabras como qué, quién, cuál, ¿no? Cuánto, cuándo, cómo. Y se reconocen principalmente por el uso de la tilde. ¿Ya? Están siempre tildados. Aparecen en preguntas directas con signos de interrogación o en preguntas indirectas sin signos de interrogación. ¿Ya? El hablante lo utiliza con el afán de hacer una pregunta, ¿verdad? Obtener información de parte del receptor. Muy bien. Luego tenemos los pronombres exclamativos, que también son palabras que se reconocen por la tildación, qué, quién, cuál, etcétera, ¿ya? Y pueden aparecer en oraciones exclamativas directas, con signos, e indirectas, sin los signos. Me impresionó cómo hablabas. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí creo que se va entendiendo bastante bien el tema, ¿verdad, chicos? Ahora, los pronombres relativos. Aquí mucha atención, mucho ojo, por favor. Estas palabras las tenemos que aprender bien, ¿ya? Se parecen mucho a los interrogativos exclamativos porque el eczema, ¿no? Es qué, quién, cuál, igual que el caso anterior. Y otras como cuánto, dónde, cómo y cuándo. El punto es que no se tildan. Esa es la diferencia con los otros pronombres. No se tildan. Sin embargo, aquí pasa algo especial. Es el único pronombre que puede aparecer en muchos casos con el sustantivo. Mira, las casas que vi en Barranco. ¿Ves? Ese que está haciendo alusión a las casas. Está junto y está después de un sustantivo. Ella, quien es mi compañera de aula, estudia mucho. ¿Ves? ¿Cómo sé que es un relativo? Porque está haciendo referencia a un pronombre, a un sustantivo, ¿verdad? Y está después de él. Usualmente aparece en esa posición. Es la única excepción, chicos. Así que por favor, cuando ustedes les piden contar pronombres, ¿ya? O reconocer los pronombres de un enunciado, de un texto, yo estoy segura que los personales y otros los vamos a reconocer rápido, ¿no? Ya por el contexto. Pero a veces se olvidan del relativo. Entonces aquí ustedes tienen que tomarle un poquito más de atención, ¿no? Mirar este tipo de situación, que este tipo de lexemas que ustedes están viendo en el cuadro aparezcan haciendo alusión a un sustantivo que está antes. Los indefinidos son palabras como algo, nada, alguien, ¿verdad? Quien quiera, mucho, todo, ambos, etcétera. Hay varios pronombres indefinidos y se llaman así porque exactamente no precisan a un nombre. ¿Ya? Ejemplo, dice, varios viajaron, varios, no sé quiénes. Muchos compran casacas, ¿no? Nadie llegó, ¿verdad? Pocos cometieron errores. Y de la misma manera, para evitar confusiones con otras categorías, es importante ver siempre el contexto, ¿no? Si de pronto es muchas personas compran casacas, ¿ves? Claro, ahora no me vas a decir que es pronombre, pues. ¿Por qué? Ah, porque está junto a quién? A un sustantivo. Entonces, ¿esto qué es? Es un determinante. ¿Ya? Entonces, no confundir una categoría gramatical con otra porque son funciones. Este también, el indefinido, tiene que estar solo, definitivo, absoluto. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora sí. A ver, vamos a identificar los pronombres personales en las siguientes oraciones y precisar sus clases, ¿ya? Esto de las funciones lo vamos a dejar un ratito porque ahorita todavía no lo vamos a trabajar. A ver, escríbanme por favor a través del chat, ¿sí? ¿Cuáles son los pronombres en la letra A?
¿Qué clase de pronombre aparece en la letra A? Ujú. El pronombre es la palabra les. Les obsequió. Ujú. Claro. Tú te das cuenta que es un pronombre. A ver. Lo pone por acá. Es un pronombre perfecto, personal, átono. Ujú. En la letra B, ¿qué pronombres encontramos? Ujú. Se, los. Ujú. Falta uno, falta uno. ¿Lo viste? Claro, ya está. En la B tenemos tres, ¿correcto? Bien. El primero también es un personal y es tónico. Ellos, ¿no es cierto? Ellos, ellas, claro. Y los otros también son personales, pero son átonos, ¿verdad? Y por la posición, chicos, ¿cómo se les va a llamar? Si están antes del verbo, se les dice proclíticos. Muy bien, excelente. Bien, tenemos la siguiente, la letra C. Rosa, yo te estimo mucho. Ujú. Tenemos dos pronombres, yo y te, ¿verdad? Bien, ahora sí. Disculpen la interrupción, ¿ya? Entonces, estábamos en la letra C y aquí tenemos también, ¿no? Yo, que es un pronombre personal, ¿verdad? Tónico. Y el otro pronombre también es personal, pero es átono y proclítico, ¿verdad? Antes del verbo. Ujú. Bien, en la letra D. Muy bien, la palabra nosotros, perfecto. Ujú. Y la palabra ti, claro, para ti. Ujú. ¿Qué clase de pronombres son? También son personales, ¿verdad? Y los dos a la vez son tónicos, claro que sí. Ujú. Tú los guiarás en el próximo viaje. Ya, a ver, tenemos tú, correcto, con tilde, los, ujú, y nada más, ¿verdad? El resto aquí no presenta otro tipo de pronombre. Bien. A ver, los dos son personales. Muy bien. El primero también es tónico. Ojo, tónico no quiere decir con tilde, ¿ah? No, quiere decir con acento. Ujú. Y el otro es un átono y es prolítico. Ujú. Muy bien. La F. Ella nos acompañará mañana. Perfecto, César. Ella y nos. Ujú. Muy bien. Entonces, por acá vamos viendo el pronombre ella, que es también personal. Los dos son personales, ¿no? El primero es tónico y el segundo es átono proclítico. Ujú. Muy bien. Te lo comunicaré más tarde. Mm, correcto.
Muy bien, acá tenemos dos. Se y lo, ¿verdad? Son personales, son átonos y los dos son proclíticos. Bien. El último, chicos. Eduardo, dale los folders nuevos. Exacto, eso es. Muy bien. Dale. Dale. También pronombre personal, ¿no es cierto? Átono. Y es como está después del verbo dar, se le dice enclítico. Excelente. Muy bien, chicos. Ya está. Ahora sí. Pueden tomarle una fotito si gustan. Muy bien. Entonces, correcto. Ahora ya hemos hablado, ¿no? Muy detalladamente acerca del sustantivo, hemos hablado acerca del pronombre, también por ahí hemos estado mencionando algunas otras categorías. Y con ello vamos entonces a hablar acerca de la frase nominal. ¿Ya? Bien, como les decía, una frase nominal, ¿ok? Puede ser una palabra, ¿ok? Una sola palabrita puede ser una frase o puede ser un conjunto de palabras. Pueden ser varias, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se le dice frase? La frase, el término frase se emplea en lenguaje, en la gramática, cuando éstas poseen una estructura. Y a la vez también presenta una función. Y eso va a ser posible de reconocerlo cuando tú contextualices esa frase en una oración. ¿Ok? Eso es. Entonces puede ser una sola palabrita, por ejemplo. A ver, yo puedo decir, utilizar la palabra película, ¿no? Película. O también puedo decir la película. Eso es una frase. O puede ser la buena película, ¿no? Buena película. Ya está. O un poquito más. La buena película, ¿no? De los 80. ¿Te das cuenta? Entonces, todos estos ejemplos son frases, pero para que tú puedas apreciar claramente esa condición lingüística, es mucho mejor contextualizarlo en una oración. ¿Ok? Dice, ¿no? La frase nominal es una unidad sintáctica que está conformada por una palabra muy importante. Esa palabra importante nosotros le decimos su núcleo, ¿ok? El núcleo de la FM. Y ese núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre, cualquiera de los dos. Entonces, donde tú veas un sustantivo o un pronombre, allí hay una frase nominal, ¿ok? Y a la vez, ¿por qué? Porque ella va a desempeñar funciones, ¿ok? Dentro y fuera de la oración, ¿ok? A ver, veamos un ejemplo, ¿no? Otro ejemplito. Por ejemplo, por aquí decimos, a ver, Eduardo, ¿no? Comió, ¿ok? Frutas, ¿ya? Muy bien. Yo pregunto, chicos, ¿cuántos sustantivos ustedes observan en esta oración? ¿Cuántos sustantivos hay? Dos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si hay dos sustantivos, ¿cuántas frases nominales debe haber? Dos, efectivamente. Esa frase
Uy, se borró. Bueno, espero que queden en el video. No sé qué pasó aquí. Creo que presioné por error el botón. Vamos a colocar otra vez el ejemplo, ¿ya? Vamos a colocar el ejemplo. Ya. El ejemplo era Eduardo comió frutas, ¿verdad? Eduardo comió frutas. Entonces vimos dos sustantivos. A ver, no se puede ver lo que escribo. Ahora sí, Eduardo comió frutas. No hay tinta, no hay tinta. Se acabó la tinta, chicos, la impresión ya se acabó. Se acabó la tinta. Ya, a ver, ahí lo hemos puesto de color rojo, ¿ya? Vamos a ver por acá. Eduardo es una FN, ¿sí? Frutas es una FN. Ahora sí, ¿se puede ver, chicos? No, no se ve. A ver, vamos a otra vez cambiar la tinta. Ya, vamos a cambiar la tinta, el colorcito, le vamos a poner negro, ¿ya? Color negro. Eduardo comió frutas. ¿Ahora sí la ven? ¿No se ven mis palabras? No. Qué raro. A ver, déjenme un ratito por acá. Y díganme, ¿y ahora pueden ver esta frase, esta oración? Eduardo comió frutas. Nada. Qué extraño. A ver, pasemos a una siguiente diapositiva. De repente por allí ya lo podemos arreglar. ¿Pueden leer la siguiente imagen, estructura de la frase nominal? ¿Sí? Eso sí, muy bien. Ok, acá lo vamos a hacer, ¿ya? A ver, una frase nominal, entonces, como les decía, tiene un elemento importante, su núcleo. Su núcleo que tiene que ser un sustantivo o un pronombre. Por eso, cada vez que ustedes vean un sustantivo, un pronombre, allí debe haber una frase nominal, ¿ya? Pero ocurre de que a veces ese nombre o pronombre no aparece solo, aparece acompañado de otras palabras, a las cuales se les dice modificadores. Modificador directo o modificador indirecto. También se les puede llamar se les puede llamar a veces por sus siglas, ¿ya? Se le puede decir MI, al núcleo una N nada más. Perdón, aquí vamos a colocar MD, ¿no es cierto? Es MD. MD. Muy bien, modificador directo
OMD y modificador indirecto MI. Chicos, ahí pueden ver lo que he anotado. Ahora sí. No se puede ver las letras. No se ven las siglas. Nada de nada. Ya, bueno, como va a venir nuestro break en un minutito, ya voy a un ratito salir y nuevamente entrar para que se actualice mi página y se modifique este error que por defecto está saliendo en la pantalla, ¿no? Que no están ustedes pudiendo observar las letras. Pero lo voy a repetir para que no se queden ustedes con la explicación incompleta, ¿ya? Me preguntan por ahí si la palabra pordiosero, ¿por qué es para síntesis? Bien, esa palabra es la unión de dos lexemas. La preposición por, que es una palabra en el castellano, y la palabra Dios, que es un sustantivo. Entonces tú dices por Dios, ¿no? Composición. Es un morfema derivativo, ¿verdad? Y la O es un flexivo. Entonces este tipo de parasíntesis es el que más frecuentemente observamos en palabras formadas a través de este proceso, que se da por la unión de la composición de dos palabras, de dos lexemas, más un morfema derivativo, por lo menos uno. Por eso se le llama parasíntesis, porque tiene dos raíces más un morfema derivativo. Bien, chicos, entonces, a ver, vayan a su break, ¿ok? Y luego nos volvemos a encontrar a las 10:05. Bien, chicos, continuamos. A ver, acabo de colocar una oración acá en la pantalla. Ahora sí se ve excelente. Muy bien. Bien, chicos, entonces les estaba comentando que ahora, cuando nosotros veamos un sustantivo, vamos a observar una frase nominal, ¿no es cierto? Entonces yo veo aquí Adrián es una FN, autos es un sustantivo, entonces es una FN también, ¿correcto? Pero también sabes que a veces puede venir acompañado de otras palabras, ¿no? Puede venir acompañado de determinantes, que pueden ser artículos, postadores, ¿no? Y estos van a ser modificadores directos. O también puede venir acompañado de otros adjetivos, ¿no? Otras palabras llamadas adjetivos. Puede ser un adjetivo o pueden ser varios adjetivos. Incluso puede ser una misma frase adjetiva. Y también va a ser un modificador directo, ¿correcto? Entonces veamos por acá una oración en la cual aparezcan todos estos elementos, ¿no? A ver, las casas más grandes. Son costosas. Muy bien. Entonces, ¿cuántos sustantivos yo veo en esta oración? Veo uno, ¿verdad? La palabra casas. Entonces, ¿cuántas frases nominales habrá? Habrá una. Pero la palabra casas no viene sola, ¿verdad? Viene acompañada de otras palabras. Viene del artículo,
el sustantivo, el adjetivo grandes, ¿no? Y más es parte de esa frase adjetiva, ¿correcto? Entonces, aquí que tenemos, tenemos un modificador directo, ¿verdad? Tenemos el MD, el núcleo y el MD que es más grandes. No tenemos otra cosa. Ahora, también podemos observar modificadores indirectos. Los modificadores indirectos se les llama así porque son otras frases pequeñas que se encuentran incluidas dentro de la frase nominal mayor. Y estas pueden ser frases preposicionales, ¿ok? Llamadas así porque comienzan con una preposición. ¿De acuerdo? A ver, ejemplo de preposiciones. Puede ser la palabra de, con, en, sin, etc. Entonces, se le llama frase preposicional porque viene encabezada por una preposición. Ahora, también puede ser una frase apositiva y se le llama así, ¿verdad? Porque tenemos una FN pequeñita dentro de la frase nominal mayor. Ahora, hay de dos tipos. Hay aposiciones especificativas, ¿ok? Porque no llevan comas. Y hay otras que son explicativas. Voy a ponerlo debajo porque si no, no se va a ver bien. Explicativas, ¿no? Estas suelen aparecer con comas. Y por último tenemos una proposición subordinada. Una subordinada adjetiva. ¿Y por qué se le llama de esa forma? ¿Cuál va a ser la característica de ese modificador indirecto? Va a venir un nexo, ¿ok? Y luego va a aparecer un verbo conjugado, ¿ok? O sea, tenemos una estructura sintáctica un poco más compleja que va a estar dentro de la frase nominal mayor, ¿sí? Entonces, ejemplos, ¿no? Si de pronto observamos el padre de mi amigo, está el padre de mi amigo está agotado. Yo pregunto, ¿cuántos sustantivos tú observas? Dos, ¿verdad? El sustantivo padre y amigo. Pero hay dos frases nominales y tú dices, no, no hay dos frases, solamente hay una. ¿Cuál es? El padre de mi amigo. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque aquí nada más está señalando de quién es el padre. Esta información que expresa la frase señala la pertenencia. Entonces, ¿cuál es la estructura? Tenemos un modificador directo, un núcleo y luego un MI. ¿Cómo me di cuenta? Porque comienza con preposición. Muy bien. A ver, vamos a ver la frase apositiva. No, no asistió. Muy bien. ¿Cuál es la frase nominal? La profesora Diana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tú estás observando que se está señalando el nombre propio de la profesora. Entonces, la estructura sería modificador directo. Profesora es el núcleo, ¿verdad?
Y Diana es una frase apositiva, ¿verdad? Pero como no lleva comas, se le llama aposición especificativa y es un PMI, ¿cierto? Ahora, también podemos tener la figura al revés, ¿no? Diana, la profesora, no, no asistió. Ujú. Muy bien. Y mi frase sería Diana, la profesora. Esa es mi frase nominal, ¿no? ¿Cuál sería su estructura? Tendríamos el núcleo, que es Diana, y la profesora sería una posición explicativa, ¿no? Y su función de la posición es modificador indirecto, ¿correcto? Uh-huh. Muy bien, César. Excelente. Bien, nos faltaría nada más observar un caso con una subordinada. Muy bien. El jugo que tomé era, no, vamos a ponerle, estaba, ¿ya? Estaba frío. Muy bien. ¿Cuál va a ser mi frase nominal? Será el jugo que tomé. ¿No es cierto? Esa es mi frase nominal. ¿Cómo me di cuenta? Porque este conjunto de palabras se organiza, se atrae a su núcleo que es jugo. ¿Ya? Y aquí estamos observando entonces el modificador directo, su núcleo, el nexo y el verbo. Modificador indirecto porque es proposición. ¿Ya? Ahora, por si acaso, chicos, también puede suceder esto. Podemos tener pronombres. Ella está en la sala. Perdón. Yo pregunto, chicos, ¿cuántas frases nominales vamos a contar aquí? ¿Una o dos? ¿Qué dice? ¿Cuántas frases nominales contamos en una? No, nada. A ver, vamos a aplicar una. ¿Contamos solo una? ¿Sí o no? A ver, participen en la encuesta. ¿Contamos solo una o no contamos solo una? A ver. Uh-huh. Bueno, les comento de que hay resultados controversiales. Hay un porcentaje que dice sí y hay otro fuerte. Entonces, vamos a contar la respuesta. Hay dos. Una es ella, es un pronombre, es el núcleo de una FN.
¿Y por qué es una frase nominal? Porque además de tener su estructura, también hay una función. Es el sujeto de la oración. Y por otro lado, vamos a contar en el predicado si está comenzando con una preposición. Porque esta frase nominal, ¿no es cierto?, que acompaña a la preposición, está cumpliendo la función de complemento circunstancial para este verbo. ¿Ok? O sea, en una oración puede haber varias frases nominales, como tú ya lo has visto. Pueden haber varias, ¿no? Y en algunas ocasiones, sobre todo en el predicado, cuando ustedes vean una preposición que encabece, igual van a contar frases nominales. Bien, pueden observar ahora las clases de frases nominales, ¿cierto? Mira, la frase nominal se puede clasificar tomando en cuenta su estructura. La incompleja. ¿Por qué se le llama frase nominal incompleja? Porque esta dice carece de modificador indirecto. Ojo, sí puede llevar modificadores directos. Los directos sí. Puede haber 1, 2, 3, lo que quiera, pero no debe de llevar el indirecto. ¿Ok? Ejemplos. Aquí está. Estos dos libros son nuevos. ¿Ves? Acá no hay MI. Llevaré esas mesas circulares. No hay MI. Compré 5 polos azules. Tampoco tenemos MI. ¿Ves? Solo hay directos. Mi hermano mayor viajó anoche. Solo directos. ¿De acuerdo? Ahora, las frases complejas son aquellas que presentan modificadores indirectos. Ahora, problema, ¿ya? Pero su condición, lo que sí o sí, además de tener su núcleo, obviamente, o incluso puede haber varios núcleos, es que aparezca el indirecto. ¿Ok? Ejemplo, el automóvil de Miguel. Aquí está la frase preposicional, este es el MI. Carla, tu prima, ¿no? Esto te das cuenta que está entre comas, es una aposición explicativa, ¿sí o no? Las casacas que usas, ¿no? Acá tenemos una proposición subordinada, ¿no? Me gustan algunos de los paneles, ¿ves? Tenemos una frase preposicional. Ellos, los delegados, ¿cierto? También aquí tenemos una aposición explicativa. O sea, esto es un MI. Y por otro lado dice quien está allá, ¿no? Esto es una proposición subordinada. ¿Correcto? Entonces, por eso le decimos compleja. Hay que mirar sus componentes, la presencia o no del modificador indirecto. Es lo que marca la diferencia entre una y otra. Bien, chicos, hasta allí, ¿alguna pregunta, consulta? Por favor, escríbanme a través del chat. ¿Se está entendiendo? ¿Se está captando la idea de la FN? Uh -huh. Ok,
¿qué diferencia hay con la coma vocativa? Es que la coma vocativa, mira, por ejemplo, aquí cuando digo Carla, tu prima, yo no podría pensar de que Carla es vocativo. ¿Por qué? Porque hay una coma después de prima. Para que yo considere que Carla es un vocativo, después de prima no debería haber coma. Si yo le quito la coma después de prima, Carla es el vocativo, es la persona a quien yo le estoy hablando, y tu prima sería el sujeto de la oración. Muy bien. Ya. Mira, por ejemplo, cuando tú quieres observar cuántas frases nominales hay, por ejemplo, mira, voy a tomar el último ejemplo de esta oración, ¿sí? Este ejemplo. Voy a utilizar otro colorcito. Ahí está. Muy bien. Para que tú te ayudes, para que se te sea más fácil encontrar cuántas frases nominales hay en una oración, tú tienes que apoyarte en una palabra esencial en sintaxis, el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Tú dices, profesor, acá hay dos, la palabra está y la palabra es. Pero indudablemente yo no podría trabajar o comenzar mi análisis con este verbo porque está subordinado. Entonces el verbo que me va a ayudar a mí a contar frases es este verbo, el que está libre, es. Ella es mi hermana. Este verbo, ¿ok? El verbo más fuerte, más importante en tu oración, me permite reconocer dos funciones básicas, sujeto y predicado. Entonces, aquí tenemos un sujeto. ¿Cómo sé que es una frase nominal? Porque cumple una función, la función de sujeto. Esa frase nominal tiene su estructura, ¿no es cierto? Tiene el núcleo, tiene su modificador indirecto. Y tu frase se clasifica como compleja justamente por llevar este elemento, ¿no? Este elemento constitutivo. Pero también veo aquí otra frase en el predicado. ¿Ves? ¿Por qué es una frase nominal? ¿Cómo me di cuenta? Porque en el ser una FN. Lo único que tú tienes que hacer es verificar si en el predicado también hay FN y cuántas hay en ese predicado. ¿Ya? O sea, antes del verbo, después del verbo, ¿no? Tiene su núcleo, sus modificadores y también porque cumple una función. ¿Ok? Muy bien. No sé si me dejé explicar, ¿me entendiste? Muy bien. A ver, otro ejemplito que también... Por nada, Deina, estamos para ayudarte. ¿Sí? A ver, mira, otro ejemplito. ¿Ok? Más fácil todavía. Gustan. Esta oración solo tiene un verbo. Entonces me voy a apoyar en ese verbo. Antes del verbo, después del verbo. Para buscar frases nominales, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hallar? Pronombres y sustantivos. Muy bien, aquí ya lo habíamos visto, ¿no? Tú sabes que alguno de los paneles es una FN, porque tiene un MI, ¿no es cierto? Un modificador indirecto. Y porque cumple una función, es el sujeto de la oración. Pero también estoy observando que hay otro más. Aquí tengo un pronombre, ya sabes, es un pronombre átono, proclítico, y está cumpliendo una función. Entonces solo está su núcleo. Por eso me doy cuenta. Bien. Veamos ahora las frases nominales simples y compuestas. ¿Por qué se le dice simple? ¿No? Porque esta solamente posee un solo núcleo. Es por la cantidad de núcleos, por la cantidad de sustantivos, la cantidad de pronombres. Eso la distingue. Los modificadores acá no son relevantes. Pueden aparecer como también no.
¿ya? No me tengo que enfocar aquí en los modificadores. Si están bien, si no están, cualquiera de ellos, no hay problema. Ejemplos, dice 2 camisas celestes. ¿Ves? ¿Por qué se le dice simple? Porque esta frase nominal tiene un núcleo que es camisas. Estos documentos, ¿ves? Aquí tiene solo un núcleo, este sustantivo. Dice, estos 3 polos amarillos. ¿Por qué simple? Porque hay un solo núcleo, un solo sustantivo, ¿no? Y en la última, esta frase nominal que está resaltada ya de rojo, ¿no? Tiene un solo núcleo, paisajes, nada más. ¿Ves? Y el resto lo sería modificador directo y de esta zona será el MMI. ¿Ok? O sea, ¿te das cuenta? Yo no me he enfocado en los modificadores, solamente me estoy enfocando en sus núcleos, camisas, documentos, polos, paisajes. Ahora, la frase nominal compuesta, ¿no? ¿Qué tiene que tener ella? Tiene que tener varios núcleos, núcleos enlazados. Tiene que haber 2 sustantivos, 2 pronombres, o también pueden ser más, ¿correcto? Dice mi padre y mis hermanos, ¿correcto? Mi padre y mis hermanos, ¿ves? Padre, núcleo, hermanos, núcleo. Los modificadores tampoco son relevantes. Si están bien, si no están, no pasa nada. Tú y ella, ¿correcto? Esa es la compuesta coordinada, ¿ok? Entonces, ustedes pueden clasificar a una frase nominal de muchas maneras. Como lo estás viendo, yo podría decir, a ver, esta es una frase nominal, estas son frases nominales compuestas, porque aparecen 2 núcleos, pero también podría decir que son incomplejas, porque no tienen MI, ¿verdad? A ver, esta oración, esta frase nominal, tú me has dicho, tú has entendido, ¿no? Por la explicación, que es simple. Claro, ¿por qué es simple? Porque tiene un núcleo. Pero también podrías decir, es una FN compleja. Claro que sí, profesora, porque mire, acá hay una frase preposicional, ¿correcto? O sea, hay varias maneras de clasificar a tu frase. Depende de los criterios que busques. Bien, a ver, este ejercicio es para ti, ¿ya? ¿Cuáles son los núcleos y las clases de frases nominales subrayadas en las siguientes oraciones? A ver, escríbanme, chicos, a través del chat. En la primera, ¿cuál es el núcleo de esta frase? Muy bien. El sustantivo lección. Ok. Pregunto, ¿qué clase de frase nominal es? Puedes usar distintos criterios, ¿ah? 2 criterios puedes usar. Ok. Bien. Simple. Simple. ¿Qué más? Y compleja, claro. Porque tiene el MI que es del curso de física. Y ojo, pregunto, ¿cuántos modificadores indirectos hay? Acá hay 2 preposiciones. ¿Hay un MI o hay 2 MI? ¿2? ¿Seguros, seguros? O sea, lección del curso, esa es una, y lección de química, esa es otra. O sea, son 2 modificadores indirectos, seguros. ¿No es el curso de química? Este de química no está especificando el tipo de curso, sí, ¿no?
Es uno solo, ¿correcto? Así que aquí hay que interpretar un poquito el significado de la frase, ¿ya? Hay que buscar siempre la jerarquía. Si hay dos modificadores indirectos, implicaría de que cada una por su lado está llevando la información a ese núcleo y no se implican el uno con el otro. ¿Ok? A ver, en la B, ¿cuál es el núcleo en la letra B? Chompas, correcto. Muy bien. Clase de frase. Simple. ¿Qué más? ¿Compleja o incompleja? Incompleja. Perfecto. Muy bien. C. Núcleo. Núcleo, ¿cuál es el núcleo? Muy bien. Enrique y Andrés. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? Vamos a clasificar esta frase nominal. Muy bien. Compuesta y compleja, por supuesto, porque tus primos es una posición, está entre comas, es una posición explicativa. Bien. D. ¿Cuál es el núcleo en la D? Muy bien, Julio Ramón Ribeiro. Claro, cuando es un nombre propio, pues todo el nombre propio es el núcleo. Y acá ya tenemos su modificador, ¿verdad? Entonces la vamos a llamar, por acá lo pongo, simple y compleja. Bien. E. El núcleo será Carola. Y acá esto que está entre comas, una posición explicativa, ¿verdad? Ya está. Entonces también tenemos una simple compleja. Bien. Nicolás el relojero y Néstor practican deportes. ¿Cuál es el núcleo? Nicolás, correcto. Y el otro es Néstor, ¿verdad? Nicolás y Néstor. Muy bien. Pero aquí hay una posición para Nicolás, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿cómo clasificamos esta FN? Como tiene dos núcleos, compuesta. Y como tiene MI, compleja. Perfecto. Muy bien. Sebastián, Deina. A ver, todas las calles de la ciudad, de esta ciudad. El núcleo es calles. ¿Cómo la clasificamos? Simple. Y compleja. Bien. Los núcleos en la H son licuadora y cocina. Bien. Entonces vamos a llamar esta frase, la llamamos compuesta e incompleja. Bien, gracias chicos. Muy buen trabajo, estoy muy contenta. Bien, ahí le pueden tomar si ustedes quieren una fotito para recordar los ejercicios resueltos en esta sesión.
Bien, vayamos a la siguiente parte. En la frase nominal hay una regla importante, que es la concordancia, ¿no? La concordancia la establece el sustantivo, el nombre, ¿ok? O a veces el pronombre también, ¿no? Pero ¿con quién indudablemente tiene que haber concordancia? Con los modificadores directos, con los determinantes y los adjetivos, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes observan frases de esta forma, ¿no? Esta construcción de frase, aquellos floreros metálicos, todos están en masculino y en plural. Estas camisas nuevas, ¿verdad? El sustantivo camisas está en femenino, todas femenino, todas plural. Los alumnos sanmarquinos. Alumnos es la palabra, el sustantivo que impone el género, ¿no? Masculino y plural. Varios chalecos amarillos, masculino y todos en plural. Muy bien, eso es algo básico. Cuando no se cumple con esta norma de concordancia, entonces nosotros podemos expresar que ahí hay un error gramatical, ¿no? Hay discordancia. La discordancia es cuando esto no se respeta, cuando se altera el género, se altera el número, ¿no? Se construye mal la frase. También se señala que puede existir concordancia entre el núcleo y los modificadores indirectos, pero ojo, tienen que ser frases apositivas, ¿ok? O subordinadas, ¿ok? Que cumplen con género y número. Por ejemplo, Gabriela la secretaria es bilingüe. Como te das cuenta, esta es la FN y el núcleo es una mujer y es solamente una, ¿no? O sea, singular. El modificador indirecto, que es la posición, está concordando, ¿cierto? A ver, otra. Ellos quienes trabajan en Ancón, ¿no? Muy bien. El núcleo es masculino plural y acá la subordinada, quienes trabajan, también son varias personas, coinciden en la pluralidad, ¿correcto? David el portero. Muy bien. Un varón singular. Concuerda. Él quien canta bien, ¿no? Él es una sola persona, es singular. Y aquí quien canta, el relativo y el verbo, también están en singular. Entonces tiene que marcarse esa concordancia con aquellos sustantivos que puedan expresar este tipo de referencias. Bien. Ahora, algo más, otro detalle. Mira, ya estamos viendo la estructura, sus componentes, la clase de frase, hemos visto la concordancia. Y por último, para reforzar esto al 100%, si es una FN, tiene que cumplir una función. Y ya lo hemos estado notando en varios ejemplos. Si es una FN, es porque es el vocativo de la oración. Es la persona a quien le hablamos, es el receptor. Y el vocativo siempre lleva coma. Ricardo, observa estas láminas. Claro, aquí también hay otra FN, estas láminas, ¿no? También cumple su función, pero la que estoy destacando es la función de vocativo, ¿no? Si está el vocativo al inicio, llevará una coma. Si está al final, estará precedida de una coma. Lean estos libros, amigos. Le hablo a mis amigos. Les digo alumnos que estudien. ¿Ves? Aquí alumnos está entre dos comas. Entonces, por eso yo sé que es una frase nominal. Por eso cuento una más. Hay otras, sí, hay otras. Pero me importa esta. ¿De acuerdo? Ahora, el sujeto. Claro, el sujeto es la persona, animal o cosa de la cual nosotros hablamos o decimos, comentamos algo en el predicado, ¿no? Estas no pueden llevar comas, evidentemente. Hay un tema de concordancia con el verbo, ¿no? Los tres expositores llegaron. Ellos llegaron. Ana, mi prima, es enfermera. Ella es enfermera. ¿Ves?
Tú sabes que el sujeto puede aparecer al inicio, en medio, al final de la oración, el sujeto expreso, tácito. Así que solamente hay que buscar ese sustantivo, esa FN, que cumple esa función. ¿Ya? Ahora, en el predicado también puede haber varias frases nominales, ¿no? También. Y pueden haber muchas, varias. Todo depende del verbo. Por eso el verbo es la palabra que le va a dar equilibrio a las funciones. Una de ellas es el atributo. ¿Cuándo una FN está en función de atributo? Cuando aparece un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos, chicos? ¿Alguien sabe? Ese predicado tiene que tener verbos como ser, estar, y el otro, parecer, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Y ahí, después de estos verbos, aparecerá tu FN, ¿no? Muy bien. Ejemplos, dice, ¿no? Julián es un empresario textil. Sara será la tesorera del club. ¿Correcto? Ahí estoy viendo una FN con todos sus modificadores. Bien. ¿Cuándo buscamos una FN en función de objeto directo? Ah, ya. Para que tú veas esa función, en primer lugar, ahora tu verbo ya no va a ser estar, parecer. Tiene que ser otro, tiene que ser distinto. Y tiene que ser transitivo. ¿Y cuál es la característica de estos transitivos? Que tú le puedes hacer ciertas preguntas a ese verbo transitivo. ¿Ya? Le puedes decir qué es lo que, o le puedes preguntar a quién. Y la frase nominal te va a responder la pregunta. ¿Sí? Yo escojo la forma de pregunta a conveniencia. ¿Sí? Por ejemplo, Camila pintó un cuadro. Tomo el verbo, ¿no es cierto? Es un verbo que no es copulativo, es un verbo transitivo. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que pintó Camila? Un cuadro. Eso es lo que pinta. Es el objeto pintado. Mi primo guiará. Muy bien. No voy a preguntar qué es lo que guiará. Por conveniencia, por lo que me va dando la oración, yo pregunto, ¿a quién guiará mi primo? A los turistas. Los turistas SFN. Y a veces, claro, cuando es el caso, puede venir encabezado por una preposición. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ¿cuántas frases nominales hay en estas oraciones? Dos. Una porque es sujeto y otra porque es OD. Sujeto, OD. ¿Sí? Muy bien. Otra función, la de objeto indirecto. El objeto indirecto se cumple cuando se menciona a un destinatario de un OD. ¿Ok? O sea, para que haya objeto indirecto, ¿qué debe haber primero? OD. ¿Sí? Muy bien. Y le puedes también hacer ciertas preguntas. También va a suceder con ¿para quién? ¿Ah? A ver. ¿A o para quién? Ejemplos. Dice, yo di, sujeto tácito, yo di las revistas nuevas. Acá ya está lo de. ¿A quién se lo di? A Iris. Iris es el objeto indirecto. ¿Correcto? Es la destinataria de las revistas. A ella se le va a entregar.
Le obsequiaré estos polos. Claro, ¿qué vas a obsequiar? Los polos. ¿Y quién es la destinataria de esos polos? Ella. ¿Ok? Por eso le es oí. ¿De acuerdo? ¿Habrá confusión entonces? ¿Para qué hay oí que debe haber primero? O de. ¿Ya? Eso en una gran cantidad de ejemplos, en una gran variedad de casos, no siempre. A veces hay pequeñas excepciones que lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos ya la oración. El agente. El agente se reconoce cuando tú tienes una oración pasiva. Una oración pasiva, un sujeto pasivo. Y esa FN tiene que venir encabezada por la palabra por. Ejemplo, el mantel es bordado. Alguien lo borda. ¿Quién lo borda? Isabel. Isabel es una frase nominal encabezada por una preposición. ¿Te das cuenta? Mira, hay varios ejemplos donde estamos contando frases nominales que están precedidas por una preposición. Pero es la función la que importa. El cuento fue leído. ¿Quién lo lee? Los niños. Por los niños. ¿Ves? Entonces, como es agente, frase nominal. Circunstanciales, muy bien. Circunstanciales son aquellas frases que van a indicar lugar, tiempo, compañía, un evento, pues, ¿no? Una situación va a expresar esa frase nominal. Y a veces puede estar encabezada por una preposición y a veces no, ¿ya? Ejemplo, dice, Paola escribió con este lápiz, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Todo lo que estás observando por aquí está la preposición. Mi hermano fue a la feria, ¿no? Aquí está. La feria es FN, circunstancial del lugar. Flor viajará en ese ómnibus. Ese es el medio que está utilizando. Tu FN encabezada con preposición. Trabajaremos este sábado, ¿sí? Aquí tienes la FN y ya no hay preposición. Es un circunstancial de tiempo lo que ves. ¿Te das cuenta? A ver, otra más. Puede ser un complemento de un nombre, ¿verdad? Complemento de un adjetivo o complemento de un verbo. Si es una FN, probablemente esté desempeñando uno de estos roles, ¿no? Entonces, ¿por qué le dices complemento de nombre? Porque le va a añadir información a un sustantivo. Complemento de adjetivo, porque va a añadirle información a adjetivos como estos. Convencido, confiado. Y le dices complemento de verbo, porque justamente le va a añadir la frase nominal, ¿no? Estas que están resaltadas de color rojo, ¿no? Le va a añadir información a un verbo. Se convenció de tu capacidad. Me arrepiento de mis errores. ¿De acuerdo? Estos no son circunstanciales, ¿no? Son complementos de verbos, porque le añaden una información fuerte a esa categoría. Muy bien, entonces ya sabemos, si es una FN, tiene que tener una forma, tiene que tener un núcleo, ¿no es cierto? Tiene que guardar concordancia y tiene que cumplir alguna de estas funciones que hemos mencionado. Bien, siguiente ejercicio. A ver, ¿cuáles son las funciones que cumplen las frases nominales en las siguientes oraciones? Chicos, ¿cuántas frases nominales hay en la A? ¿Cuántas hay? Hay 3 frases. Muy bien. Ellos, una conferencia y la otra el día viernes. Muy bien. ¿Por qué son 3 frases? Por su estructura y por su función. ¿Cuáles son sus funciones? Sujeto, OD y circunstancial. ¿Sí o no? En la B, ¿cuántas frases nominales tenemos? ¿Una, dos o tres?
3. Muy bien. Camila, sujeto. Las papas, OD, ¿no es cierto? Y este cuchillo nuevo, circunstancial, ¿cierto? En la C, ¿cuántas frases tenemos? 3 también, ¿no? Moisés, vocativo, ahí está la coma. Isabel, sujeto. Y esta empresa transnacional, circunstancial. Muy bien, en la D, ¿cuántas hay? ¿Una, dos o tres? Dos. Dos. A ver, los alfajores, sujeto, ¿sí? Y la hermana de Jaime, agente. ¿Cómo me di cuenta? Porque está encabezada por la palabra por. En la E, ¿cuántas tenemos? El tío de Alfonso, sujeto, y regidor municipal, atributo. Comeré las manzanas que Rosa trajo ayer, una sola. Porque eso de, todo esto se lo de. En la G, estas chompas, sujeto, y mi madre, agente, encabezada por. José, vocativo, ¿verdad? Ricardo, sujeto. Los turistas, OD, porque si yo le pregunto, ¿a quién guiará Ricardo? A los turistas. ¿Y cuándo lo hará? El domingo, circunstancial. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, pueden tomarle ahí su fotito respectiva. Ya está. Muy bien. Entonces, es importante no solamente mirar el conjunto de palabras, sino también asignarle su función. Bien, vamos ahora a revisar las preguntas de esta semana. 4 preguntitas de la semana. Está cargando. Un segundito, ahí está. Bien. Bien. A ver, chicos, aquí tenemos la pregunta número 3, ¿sí? Me piden seleccionar la alternativa donde las frases nominales son complejas. Y tu clave va a ser la letra B, la 1, ¿sí? Las hojas secas de esos árboles, ahí está el MI, y los ríos profundos, núcleo, coma, dice obra de María Arguedas. Eso es una aposición explicativa. Ahí está el otro MI. En la pregunta número 6, ¿sí? Hay que relacionar, ¿no? Veré una película, es OD. El próximo sábado es circunstancial, ¿verdad? Niños es vocativo y los campesinos es sujeto. Tu clave en la 6, letra B. En la pregunta número 9, ok, dice hay que escribir a la derecha la clase de pronombres, ¿sí? Muy bien, solamente te lo voy a resaltar para que tú lo puedas analizar con calma. ¿Quién? Acuérdate de este pronombre que no lleva tilde. En la B, les, ¿correcto? En la C, cuándo. Y en la D, es muy lamentable que algunos. ¿Ok? Ya está. Pronombre personal. En la número 11, ¿ok? Me piden la alternativa que presenta correcta concordancia. Y tu clave es la D.
¿ok? Me obsequió estas camisas blancas. En cambio, el error en la A debe ser décimo primera, ¿ya? En la B, usará el traje y la cartera nuevos, masculino. Fernando, Mariano trajo el hacha más filuda, femenino, porque hacha es femenino, solamente que aquí por el tema de la cacofonía es que hay una variación con el artículo el. Bien, chicos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, pero yo me estoy despidiendo hasta la próxima semana. ¿Ok? Estudien mucho y nos vemos.